En este vídeo os voy a traer un artículo de la Reserva Federal de Boston hablando sobre el efecto retraso. Ya hemos hablado en una serie de vídeos sobre este concepto, el efecto retraso, cómo la subida de los tipos de interés por parte de los bancos centrales tiene un decalaje, requiere un tiempo para que afecte a la economía real. Básicamente, para que lo entiendas, el efecto retraso es el tiempo que se tarda de que la política monetaria empiece a hacer efecto en la economía real. Ya he traído más artículos, más estudios de la Reserva Federal de Boston hablando precisamente sobre esto, pero es que tengo otro artículo más que traerte muy interesante del 29 de agosto. Ya sabéis que yo defiendo el discurso de que sí, que va a haber una recesión económica. El mercado y el consenso lo que opina es que no va a haber una recesión, sino va a haber un soft landing. Y estoy haciendo esta serie de vídeos para plasmar mi opinión porque no estoy para nada de acuerdo. Aquí tenemos el artículo gastos por intereses, índice de cobertura y dificultades de la empresa. No vamos a ver todo el artículo porque es bastante largo, pero sí que quiero leer algunas partes que creo que son más relevantes. Vamos a echar un vistazo a lo que nos dice la introducción. Históricamente, la transferencia de los aumentos de las tasas de los fondos federales a los gastos por intereses de las empresas ha sido incompleta y retrasada. Aquí hace mención al efecto retraso que ya hemos comentado en anteriores vídeos. Y las respuestas máximas se produjeron aproximadamente un año después de este aumento de las tasas. Estos hallazgos indican que los gastos actuales de las tasas de interés corporativas seguirán aumentando, incluso en ausencia de aumentos adicionales en las tasas en un futuro. Básicamente lo que te está diciendo es que como hay un efecto retraso, a pesar de que los tipos de interés actualmente no se suban más, aún no se ha trasladado en su totalidad. Entonces, a medida que pasa el tiempo, la política monetaria que se hizo en el pasado, hace unos meses, todavía tiene que trasladarse en la economía real, en el efecto de las empresas. Hasta aquí realmente nada diferente de lo que hemos tratado en vídeos anteriores. Esto es un artículo que complementa toda la información que te he ido dando en esta serie de vídeos de la recesión económica para que nos hagamos una idea del potencial peligro que aún queda. El hecho de que aparentemente aún no veamos la recesión no significa que no vaya a aparecer, porque tenemos, como nos dicen todos esos artículos que te he ido trayendo en esta serie de vídeos, tenemos este efecto retraso. Esta transmisión de la política monetaria puede afectar al empleo y a la inversión de las empresas. Básicamente es el efecto retraso que llevamos comentando durante esta serie de vídeos. Este nuevo artículo que os traigo es básicamente información que complementamos a esta hipótesis de que la recesión aún no ha llegado, pero sí que acabará llegando. El artículo es muy largo, muy interesante, os recomiendo que le echéis un vistazo, pero a mí lo que me gustaría mencionaros y lo que me gustaría comentar es esta gráfica de aquí. Recuerdo que el artículo es muy interesante, es mucho más extenso de lo que vamos a tratar solamente en esta imagen, pero quiero simplificar, no extenderme mucho e ir directamente al grano. Quiero que veas esta gráfica de aquí. Esta gráfica de aquí básicamente representa los gastos de los intereses por parte de las empresas. Básicamente esta gráfica lo que te dice es que hasta los 5 trimestres, aquí vemos en el eje X que pone quarters, que son trimestres, hasta el 5 trimestres vemos que es el punto más elevado de cómo afecta a las empresas para pagar los tipos de interés. Tarda 5 trimestres. Fíjate aquí porque aquí te lo explica bastante bien. El traspaso es gradual y alcanza su punto máximo 5 trimestres después del aumento inicial de un punto porcentual de los tipos de interés. Con respecto al ciclo actual, este hallazgo sugiere que la mayoría de los aumentos de las tasas de interés aún no se han reflejado plenamente en los gastos por intereses de las empresas. Es posible que el aumento de tasas inicial de 0,25 puntos porcentuales en marzo de 2022 se haya trasladado completamente al índice de gastos por intereses corporativos, pero las empresas aún no han visto el impacto total de las siguientes 5 puntos porcentuales de aumento de las tasas. Creo que se explica de maravilla y creo que es muy sencillo de entender. Toda esta subida de los tipos de interés aún no se ha trasladado en su totalidad. Nada diferente realmente de los vídeos anteriores que te he mencionado, pero evidentemente es un artículo, también un artículo diferente a los que te he ido trayendo y me veo en la obligación de traerlo para complementar con más información toda esta serie de vídeos. Vemos que el efecto retraso es real, vemos que realmente a pesar de que no hayamos visto una recesión, no significa que esa recesión no vaya a llegar. Me gustaría hacer una comparativa para que saques tus propias conclusiones. Lo que tenemos aquí arriba es básicamente el PIB anualizado de Estados Unidos. Aquí en medio lo que tenemos es las tasas de interés de Estados Unidos y aquí abajo lo que tenemos es el SP500. Vamos a fijarnos en las dos últimas crisis sobre qué es lo que ha pasado relacionando esas tres variables. Vemos que el PIB cuando empieza a caer coincide aproximadamente con una bajada de los tipos de interés.
que a su vez coincide con una bajada del SP500. Aquí parece poco, pero esto representa prácticamente un 50% de caída del SP500. Fue la crisis de las .com 2001. Si nos vamos a la siguiente crisis, vemos que cuando empiezan a bajar los tipos de interés es cuando el PIB empieza a bajar hasta entrar en una recesión. En este caso ya veíamos que el PIB poco a poco iba bajando, pero cuando empezaron a bajar los tipos de interés se incrementó hasta llevar al PIB en terreno negativo. Está extendido, y esto lo he dicho alguna vez, que se cree que cuando suben los tipos de interés esto es malo para las bolsas y cuando bajan los tipos de interés es positivo. Pero solo tienes que ver esto de aquí, solo tienes que comprobarlo tú mismo superponiendo las gráficas, comparándolas y te darás cuenta de que todo coincide, de que cuando el PIB se empieza a entrar en terreno negativo, cuando hay una recesión, vemos que coincide con una bajada de los tipos de interés, porque los bancos centrales se ven con el problemón, porque quieren evitar la catástrofe. Como la recesión ha llegado, entonces lo que hacen es empezar a bajar los tipos de interés a mansalva, lo bajan súper rápido, y esto coincide con una caída del SP500. Lo mismo con el COVID, fíjate cómo el PIB se fue, ese famoso PIB en negativo brutal, muy profundo, producido por el COVID, que también coincide con una bajada de los tipos de interés porque hay un problemón y los bancos centrales siempre van detrás del problema, y coincide con turbulencias en los mercados. ¿Y qué es lo que tenemos actualmente? Pues lo que tenemos actualmente es una subida del PIB, tenemos que los tipos de interés no sabemos si se van a subir una vez más o por lo menos se van a mantener ahí arriba, pero recuerda que no es hasta que se empiece a bajar los tipos de interés no vamos a ver todo este problema. Por todo lo que te he explicado del efecto retraso, hay un efecto retraso, hay un decalaje. Los bancos centrales suelen ir atrás del problema. Hasta que el PIB no empiece a decrecer y no entremos en recesión, es cuando los bancos centrales se darán cuenta de que hay un problemón, se empezarán a bajar los tipos de interés. Y ahí las bolsas empiezan a actuar. Que tiende a coincidir todo a la vez, como el PIB empieza a bajar, que se entra en recesión, como los tipos de interés, porque los bancos centrales intentan arreglar el problema bajando los tipos de interés muy rápido, pero ya es tarde y las bolsas empiezan a desplomar. Y esto aún no lo hemos visto, pero con toda la información que te he ido trayendo del efecto decalaje, del efecto retraso, de por qué la recesión aún no se está viendo, yo creo que sí que va a pasar. Quiero que saques tus propias conclusiones, al final nadie sabe lo que va a pasar, pero debido a que todo el mundo cree que no va a pasar, pues yo quiero hacer esta serie de vídeos para ver cómo se va desarrollando en el tiempo y a ver en qué puerto acaba todo esto. Porque perfectamente es cierto que a lo mejor no habría ningún tipo de recesión, cosa que me sorprendería, y si pasase, pues yo saldría y diría, pues sí, me he equivocado, pensaba que iba a haber una recesión, pero efectivamente al final pues no ha sido para tanto. Pero no creo esto, y es por eso que estoy haciendo esta serie de vídeos y trayendo todos estos informes por parte de instituciones oficiales, como son los bancos centrales. Así que gente, espero que te guste, espero que te haya hecho reflexionar, suscríbete si te gusta este tipo de contenido, deja tu comentario sobre cuál es tu visión, qué es lo que tú piensas, y nos vemos a la próxima. Chao.